Noticias desde Temucuicui y ver las pantallas de las imágenes ahí de control de tránsito. Hay 17 grados a esta hora en la región metropolitana, 17,9 con cielos despejados. Defendían también a la ministra, o más bien, más que a la ministra, a la gestión del gobierno en materia de seguridad. Y Guillermo Ramírez, por ejemplo, de la UDI, decía que ya para el 2 de junio debería haber una presentación, que en la cuenta pública el presidente va a hacer anuncios importantes. Adelantaba Guillermo Ramírez, adelantaba también Arturo Esquella, el presidente del Partido Republicano. Van a haber anuncios en esa cuenta pública y que ya el 2 de junio la ministra debería llegar con iniciativas para presentarlas al Congreso. Entonces por ahí quizás tienen esa tranquilidad de que podría quizás también responder bien a una interpelación. Ahora, ayer le preguntaron a la ministra, porque estaba en el Congreso, luego del anuncio de esta interpelación, y ella dice, mantiene que si hay que explicarlo más de una vez, lo va a explicar cuantas veces sea necesario. ¿Cuál es el plan del gobierno? Que no tiene problema en eso, pero reconoció el problema comunicacional. Escuchemos lo que decía. Mire, insisto, el plan existe, lo hemos expuesto en reiteradas oportunidades. Si es necesario hacerlo de nuevo, lo vamos a hacer de nuevo.
Ahora, claro, hay un tema de comunicación ahí que yo acepto también y lo he dicho, si nos falta poder sociabilizar más y dar a conocer a la comunidad el plan y las acciones que hemos tenido en torno a este plan desde el día 1 que comenzamos, que ya lo he señalado, más de 7.000 detenidos con incautaciones importantes de droga y de cajetillas de cigarros, por ejemplo, que afectan la economía de nuestro país. Lo vamos a seguir haciendo, no hay problema. La comunicación o la falta de comunicación respecto de ese plan ha afectado la desaprobación del presidente Kast. ¿Cree que influye o incidió en eso también? No, mire, nosotros lo importante es que estamos trabajando desde el día 1 con acciones concretas, vamos a seguir haciéndolo y no me voy a cansar hasta que retomemos la seguridad de nuestro país. Nacional ha tomado debida cuenta de las problemáticas en materia de seguridad, la inexistencia de un plan efectivo tal como lo asevera la propia señora ministra, y creemos que es la oportunidad, dentro de las facultades que nos franquea nuestro reglamento y la Constitución política, vamos a presentar una interpelación en contra de la señora ministra de Seguridad Pública, Trinidad Steiner, para que dé cuenta ante el Congreso Nacional y particularmente ante esta corporación de cuál es el plan del gobierno en materia de seguridad. Hasta el momento no hemos conocido ningún elemento y por eso nos parece importante y una oportunidad para el gobierno esta interpelación. Ahí estaban
desconozco ahí si el presidente quiere hacer enroques ministeriales, ¿ya? Él es el que tiene la facultad hoy día para poder hacer los cambios que sean pertinentes. Lo que sí yo por lo menos tengo muy claro de que ya han pasado 2 meses, ¿ya? De que este gobierno asuma esta administración. Y yo siento de que hay carteras en donde ya no pueden haber errores, no pueden haber equivocaciones. Y me refiero a las carteras que tienen que ver en un 100% con el trabajo político y comunicacional, ¿ya? En ese sentido yo espero que exista una mejora, que haya una reformulación del cargo. Hace un rato atrás, a las 9 de la mañana. Y dentro del punto de prensa, el fiscal Garrido dice: el resultado de las investigaciones es producto de la organización del Estado y no de una administración. Una declaración que llama la atención. En paralelo, la ministra de Seguridad Pública da también una vocería desde el Palacio de la Moneda, en donde dice: esto corresponde a un trabajo responsable realizado en relación con el mandato del presidente de la República. Nosotros estamos trabajando duramente para coordinar estos operativos desde la Araucanía. Parecen ser posiciones bien distintas. De hecho, tenemos ahí un tuit, ¿no?, de la ministra, porque también lo hace a través de sus redes sociales. Rápidamente reacciona. Muy temprano, eso data de las 7 de la mañana, y ahí dice: una operación coordinada nuevamente se ingresó a Temucuicui, donde fueron detenidas 2 personas con órdenes pendientes. Gran labor de la PDI, Carabineros y el Ejército, y además del Ministerio Público, recuperando el control del territorio. Aún así, a pesar de que esto fue temprano en la mañana, no fueron convocados desde el gobierno a dar vocería al respecto. Al parecer ahí no hay una coordinación tan clara desde el Ministerio Público, o como ven también este operativo ahí. El fiscal, por ejemplo, que fue bien claro: esto no depende de la administración actual, mientras que la ministra dice: esto es parte del mandato del presidente Kast. Interesante, vamos a ver qué sigue ocurriendo durante la jornada. Y avancemos a la ministra de Ciencia. La ministra del Incolado, que estuvo esta mañana conversando con Ramón Ulloa en Mesa Central. Y antes de eso vamos a ir de inmediato, de hecho, a las críticas algunas de las críticas de las que se le ha hecho a la ministra. El fin de semana se habló también de estas reuniones que no habrían estado debidamente ingresadas en la ley de lobby. Escuchemos parte también de lo que decían nuestras columnistas. Tatiana Clima abordó parte también, decía, de esta falta de directriz en el ministerio a cargo de Jimena Lincolao.
mesas. La ministra, al parecer, tiene muy claro cuál es su agenda, pero es una agenda que me hace un poco de ruido porque es una agenda en la que ella se basa mucho en su experiencia en Estados Unidos. Sí. ¿Ya? Y encuentro que es destacable y se nota que es una persona que entiende mucho, pero me hizo recordar la entrevista que le hizo Iván Valenzuela la semana pasada al economista Ricardo Hausmann, que vino para acá y que habló efectivamente que Chile no crecía más del 2% porque efectivamente llevábamos años produciendo lo mismo y que no habíamos hecho un cambio de innovación y de ciencia, innovación y tecnología en nuestra matriz productiva, y mientras no hiciéramos eso, era muy probable que pudiéramos crecer un poco más con algunas medidas, pero un cambio realmente en cómo nos vamos a desarrollar es imposible si la ciencia y la tecnología no se aplica a nuestro modelo de desarrollo. Y en ese sentido es eso lo que me falta del plan, ya que todo el mundo está hablando que qué planes hay en el gobierno. No, me falta eso del plan, y me parece que es algo que debiera estar dada los énfasis que el mismo presidente Castro y que el mismo Quirós, el mismo ministro Quirós han puesto sobre la mesa, que es cómo crecer más y mejor. Ahí estaba entonces. Parte también, ahora dicen, falta plan, además del de seguridad pública, falta en ciencia. Dice Tatiana Clima, esta mañana. Y vamos a revisar parte de las respuestas de la ministra. Les decía que durante el fin de semana se habló harto de estas reuniones con Google y con Meta. Y la ministra volvió a aclarar. Esto había sido, ayer lo conversábamos acá en Mesa Central Digital, a través de un comunicado habían dado una respuesta, ahora fue en voz de la ministra. Escuchemos lo que decía. La reunión del 4 de abril fue una reunión con Google Workspace, que es y con BS Tecnologías, que son los proveedores del correo electrónico del ministerio. Nosotros hemos chequeado y eso no corresponde a algo que se tenga que registrar por lobby, pero estamos conversando con expertos, con más abogados, y si hay que registrarlo, se registrará. Y bueno, creo que nosotros hemos sido claros en estas tal vez confusiones, y vamos a seguir trabajando para que no tengamos estas confusiones en el futuro. Y en el caso de la segunda reunión que también se cuestiona. A la reunión con Meta había sido pedida por la compañía Meta con anticipación. Yo la iba a tomar, pero eso fue el 9 de abril, que fue el día siguiente de los hechos de Valdivia. Entonces yo no la pude tomar porque estaba en otras diligencias, y la tomó el subsecretario y está registrada por apropiadamente.
Tenemos una cultura de mirar lejos a Bolivia. Creo que tiene que ver que no tenemos relaciones diplomáticas con ellos y especialmente en los últimos 20 años Bolivia se encapsuló, ¿cierto?, en otros ejes distintos al de nosotros. Sin embargo, tiene una importancia capital para Chile. Primero, es un país vecino, se nos olvida. Tenemos una frontera importante con Bolivia y estábamos a partir de la llegada de Rodrigo Paz y especialmente la llegada del presidente José Antonio Kast, digamos, estamos generando expectativas de poder trabajar juntos para enfrentar los problemas que tenemos, el control migratorio, la circulación del crimen organizado, el narcotráfico, en fin, una serie de situaciones. De hecho, hay una cumbre de seguridad que entiendo que Bolivia, que viene, ¿cierto?, un representante del gobierno del presidente Rodrigo Paz. Pero además, ya en términos más generales, Latinoamérica tiene un destino común. O sea, por mucho que cada país quiera mantener su identidad y su propio destino, tenemos un destino común. Y por supuesto que las inestabilidades políticas en los países, especialmente en los países vecinos, nos afectan como región. Bueno, ahí escuchábamos a la ex ministra también decir hay que poner más atención en lo que está ocurriendo en Bolivia. Y vamos a ir a la pausa, pero antes saludamos a Coihue, nuestro auspiciador, porque que el banco no detenga a tu empresa. Con Coihue puedes cobrar y pagar a otros países en minutos, 24/7 y de forma segura. Entra a coihue.com, koywe.com, tal y como lo ven ahí.
actuar. Y esta es la situación que lo complica porque en Brasil es un delito no ser racista. Entonces tiene ese cargo de racismo y xenofobia. Se ha hablado harto de 5 años que podría arriesgar, ¿no? Estar detenido en Brasil. Pero hacían el punto también que hay un incidente en que él habría intentado abrir una puerta en el avión, y eso también es otro delito. Entonces dicen, podría sumar entre 2 a 5 años más. Entonces es compleja la situación judicial que enfrenta. Y esta mañana, a propósito de este caso, lo abordaron también nuestras editoras. En la mesa de editoras estaba Marily Luders y abordó estos pasajeros que, porque no es primera vez que vemos una situación de este tipo, y al parecer han ido también en aumento de manera considerable a niveles ya más grandes, ¿no? De asociaciones ahí de aerolíneas. ¿Cómo se preparan también para enfrentar este tipo de pasajeros? La IATA, que es esta organización comercial que agrupa 300 aerolíneas, dice que en 2022 había un incidente así por cada 570 vuelos. ¿Ya? En 2023, un año después, uno cada 480. Y en 2025, uno cada más o menos 300 algo. Vaya. Entonces se ha ido acelerando. La gran mayoría son que no hacen caso, fuman en el baño, no se quieren poner el cinturón. Pero con quienes hablé, las aerolíneas dicen que lo que está pasando es que además, al interior de estos números esconden que son cada vez casos más disruptivos. En el caso de Chile, además, hemos crecido especialmente harto. En 2025, 280 casos, con un alza de 120% en relación al año anterior. O sea, va creciendo súper fuerte. ¿Por qué? El principal problema es que las líneas aéreas dicen por qué está aumentando en violencia y en habitualidad. El principal problema es que el estado donde está registrada una aeronave tiene jurisdicción sobre los delitos cometidos a bordo. Es decir, si yo estoy en un avión chileno, tengo el fondo que responder ante la justicia chileno. Esto causa problemas en aeropuertos extranjeros, por supuesto. Entonces, la mayoría de los países no tienen firmado ciertas normas que permiten que la policía de otro país considere la aeronave como un territorio. Entonces, más o menos un 60% de los casos no son castigados a nivel penal. Bueno, ahí estaba entonces. Hay poco falta castigo, dice Marily, en términos de no todos los países tienen estos tratados. Queda como claro, en tierra de nadie, técnicamente y literal, ¿no? Están en el aire y eso implica complejidades para que enfrente la justicia, dependiendo también de lo que haga cada uno de esos pasajeros disruptivos. Pero llama la atención que han ido en aumento. Y ayer también se abría la discusión sobre las personas que a veces tienen mucho temor, ¿no? de volar, y por eso se automedican, y eso sumado al alcohol que a veces ofrecen en los aviones es una pésima mezcla también. Así que vamos a seguir de cerca qué ocurre con este empresario. Vamos a la mega reforma. Vamos a hablar de la mega reforma porque hoy día continúa la discusión ya en sala y mañana esperan votar. La expectativa, sí, si todo sale bien, algunos decían no habría problema en que a las 4 de la tarde ya hubiese votación, porque los parlamentarios tienen actividades de 21 de mayo en sus distritos. Muchos están invitados, hay desfiles, hay un sinfín de actividades a las que quieren asistir. Y muchos de ellos esperaban, claro, tener una jornada más corta el día miércoles para el jueves estar de lleno en eso, sobre todo los que son de regiones más lejanas, que implica un traslado de mayor tiempo. Al parecer, desde el mismo oficialismo, la instrucción es como acá no puede faltar nadie en esta discusión, menos en la votación, así que traten de dejar sus pasajes para el día jueves. Pero también hay que estar atentos a cómo se vaya dando. Son menos las indicaciones, ya no hablamos de 1.600, pero aún así hay que ver qué va a ocurrir, porque también está el momento de intervención, eso va sumando también minutos, pero hoy día querían dejar la discusión centrarla hoy, para mañana entonces solo votar. A propósito también de los dichos durante el fin de semana, que llamaron la atención del ministro del Interior, Claudio Alvarado, que poco señalaba que querían conversar con el socialismo democrático, pero que no se permitía, que no lo permitía el Frente Amplio y el Partido Comunista. Hubo harta reacción en torno a eso y al parecer no resultó tan bien, porque en vez de impulsar esta conversación con el socialismo democrático, lo que se generó es mayor unidad
en la oposición. Vamos a escuchar lo que decía el ministro de Hacienda, Jorge Quirós, a propósito también de esa conversación que siguen invitando al socialismo democrático a tener en torno a la reforma. Siempre estamos abiertos a un acuerdo, pensamos que sería positivo que se sumaran a este esfuerzo. El país más que nunca necesita reemprender el crecimiento, hay absoluto consenso, eso lo sabe el socialismo democrático, que se requiere una estructura tributaria más competitiva, se requiere agilizar los permisos, se requieren tomar ciertas medidas de contención a futuro y eso le da estabilidad y crecimiento al país. El socialismo democrático lo sabe y siempre están invitados a que se sumen. Bueno, ahí está la invitación al socialismo democrático y ojo porque esta mañana, y por eso el que se habla del ADC, porque había reunión importante también para definir cuál iba a ser la postura de la democracia cristiana en torno al Ayer estaba también Álvaro Ortiz en esta reunión de la oposición, en donde también estuvieron coordinando sus esfuerzos en torno a la mega reforma, así que se comunica ya de manera oficial. Durante el fin de semana también lo había dicho la senadora Proboste, pero quedaba ahí como un pronunciamiento quizás más general, aunque ella habló en cada una de esas instancias a nombre del partido, pero quedaba la duda, porque habían estado en las reuniones con la oposición, pero también habían tenido en la DC algunos acercamientos con el gobierno, habían sido recibidos en la moneda, y eso dejaba cierto un velo de incertidumbre. Vamos a revisar lo que decían también a propósito de esta invitación, de esta convocatoria que hacían el socialismo democrático. Ayer post reunión, lo que decía Paulina Bodanovich del Partido Socialista, lo que decía también la presidenta del Frente Amplio, Constanza Martínez. Que mire, eso creo que no es un tema de disposición. Nosotros ya tenemos una decisión que la hemos comunicado desde nuestro comité central, la hemos comunicado en forma personal cada uno de los parlamentarios, que es que en los términos en que está hoy día planteado el proyecto vamos a rechazar la idea de legislar. Otra cosa es, una vez que esté en particular, veremos si es posible que el gobierno acceda a escuchar, en primer lugar, y segundo, a entender que este es un mal proyecto para Chile. Si hay condiciones para que tengamos una participación incidente en el proyecto, vamos a avanzar ya en el Senado. Pero la idea primera, evidentemente, es que el proyecto en las condiciones que está no se puede aprobar. Creo que el ministro Alvarado tiene que estar más preocupado de cuadrar su sector, donde hay voces que han planteado lo nefasta de esta reforma. Creo que también muestra de que acá hay una oposición que está coordinada, está unida, donde escuchamos y comprendemos las distintas experiencias de cada uno de los partidos de forma muy colaborativa, y creo que parte de esa coordinación se sabe, se siente, y por eso el ministro Alvarado intenta desviar la atención del tema principal, que es que esta reforma es una mala reforma que beneficia a los súper ricos y que además tiene en velo a muchos municipios. Bueno, ahí estaba entonces. Yo les comentaba lo que debería ocurrir ahora, claro, para que termine el trámite a nivel de la Cámara de Diputadas y Diputados, pero claro, acá hablaban también de lo que debería ocurrir cuando ya pase al Senado, y es en ese lugar en donde el gobierno hacía esta invitación para que fuese más transversal el apoyo al proyecto. Paula Valenzuela, de nuestra mesa de editoras, estuvo reporteando también esta reunión y la reacción al proyecto. Escuchemos parte de lo que decía. Así, la verdadera preocupación está en la votación en particular que ocurrirá este miércoles, porque si artículos relevantes se caen en la Cámara, entonces se abriría un nuevo escenario político, una oportunidad para reabrir negociaciones más amplias en el Senado. Difícil hoy, reconocen varios, pero no imposible. Y el panorama en el Senado debiese ser más lento, dicen, más negociado, más que empieza la política a jugar su rol. Hay diferencias clave entre la Cámara y el Senado, eso sí. Una de ellas, los votos del PDG.
que hoy le dan esta holgura al Ejecutivo en la Cámara, desaparecen en el Senado porque el Partido de la Gente no tiene representación allí. A eso se suma otro factor, la situación judicial de dos senadores afines, Camila Flores de RN y Miguel Ángel Calisto, que es independiente, pero está en la bancada de Evópoli. Y en el Ejecutivo reconocen que deben considerar el escenario de eventuales desafueros. Algo difícil, pero que se debe considerar ante cualquier cambio. Y hasta el viernes, en el oficialismo se hablaba de la importancia de conseguir un respaldo amplio en la Cámara Alta para dar certidumbre a los cambios, sobre todo los tributarios. De hecho, era recurrente escuchar una frase de esto se va a arreglar en el Senado.
Anita Mena. ¿Es debut o no, Anita? Debut. Mira, De primera debut, vez. sí. Y en estudio nuevo. ¿Qué te parece? Como tiene que ser, Como ¿no? tiene que ¿Sí ser, o ¿no? Como son las cosas, no. Está muy lindo el estudio, Cota. Está muy bonito. Muy ¿cierto? bonito. Sí. Harta luz. Bastante. Nos vemos bien iluminadas. ¿Con qué nos vas a iluminar hoy, Anita? Vamos a iluminar con dos cosas. A ver. La flotilla. Y adelantamos lo segundo. No, dejemos en suspenso. ¿Lo dejamos en suspenso? Sí, vamos con la flotilla. Ya. Vamos con el tema de la flotilla porque no sé si han tenido mayor información sobre lo que ocurrió con este caso de que al menos son 54 embarcaciones, 500 personas que zarparon el 15 de abril Era con harto. destino a Gaza. Sí, Pensé que era menos gente. harto. O sea, el origen del zarpe fue Barcelona, rumbo a Gaza. Pero esto se ha ido disminuyendo, la cantidad de embarcaciones y la cantidad de personas, por el ejército de Israel que ha interceptado la flotilla. Entonces ya hubo una interceptación el 30 de abril y la otra nos enteramos ayer. Claro, porque ya habíamos tenido la noticia de chilenos en flotilla que había sido, o sea, como que Claro, esto de ya pasó, hecho ¿no? la periodista Macarena Chaguán llegó a Chile, que fue la primera interceptación, y ella se vino ya para acá. Pero ahora también toma una gran relevancia porque serían al menos 3 los chilenos que fueron interceptados por el ejército de Israel. Estamos hablando de la periodista Carolina Altit, el artista y fotógrafo Claudio Cayosi y Víctor Chanfró, que es el ex dirigente estudiantil. Lo que sí, el de la PSU. ese. Se desconoce si hay un cuarto. Eso yo no lo pude confirmar. Porque se habla también de que podría haber un cuarto. Pregunta en Cancillería. ¿Qué es lo que podemos tener hasta ahora de información? Y lo voy a leer textual. ¿Cuál fue la respuesta que nos dieron? El consulado de Chile en Tel Aviv tomó contacto con la Cancillería israelí para informar cuáles son los connacionales chilenos que integrarían la flotilla, solicitándoles antecedentes sobre su situación. Ya, o sea, estamos a la espera de confirmación porque lo que tenemos es la dinámica que hemos visto en todas estas, en estos como zarpes, ¿no? Que dejan como un video listo. De hecho hace un rato me apareció el video de Víctor Chanfró que claro, él está con el pasaporte en la mano y dice, si ustedes están viendo este video, quiere decir que fuimos interceptados y que yo estoy en posesión de las fuerzas como militares. Y esa es como la manera de saber. A nivel de autoridades están todavía esperando confirmación. Todavía están esperando confirmación. Y bueno, igual pregunté por supuesto si podíamos saber si eran 3 o 4 o algo más, y es la información que se puede entregar hasta ahora. Y como tú mencionas, estás como el video de Víctor Chanfró, también apareció el de Carolina Altit y el del fotógrafo Claudio Cayosi, que esto fue ayer. Aparecieron esos 3 videos. Ahora, han salido distintas personas también o entidades a referirse al tema. Uno de ellos, el Partido Comunista de acá, chileno, a través de un comunicado. El Partido Comunista exigió la liberación inmediata de Víctor Chanfró y de los demás activistas detenidos por Israel y calificaron, fíjate, el operativo como un secuestro y acusaron al país hebreo de cometer un acto de piratería de Estado en aguas internacionales. Eso es parte del comunicado que sacó el Partido Comunista una vez que ya se conoce toda esta información. Y también señalaron otro punto que es relevante. Solicitaron al gobierno de Chile romper relaciones diplomáticas con Israel y aplicar sanciones efectivas. No es menor la petición que están haciendo. No. Entendiendo también todo lo que implica la relación que tiene Chile con Israel. Por supuesto, en sí. materia, o sea, de tecnología, hay un sinfín de cosas, en materia de ciencia. De todo, y bueno, y también eso, ¿cómo lo podemos calificar? Como ciertos tropiezos que hubo en la gestión anterior también. Y que de hecho Israel. ahora se hablaba, hace unas semanas había una actividad del presidente en donde precisamente hace el saludo en medio de saludos protocolares y alaba el que estén presentes autoridades representando al gobierno de Israel. Claro. O sea, hay una intención de tener una mejor relación. Por supuesto. Y el Partido Comunista hace este llamado. También revisé los medios internacionales sobre cómo se está abordando el tema de la flotilla. Y la Deutsche Welle tiene las declaraciones del primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, una vez que ocurre esta segunda interceptación. Y dice, creo que están realizando un trabajo extraordinario y que de hecho están frustrando un plan malintencionado diseñado para romper el bloqueo que hemos impuesto a los terroristas de Hamas en Gaza. Esas fueron las palabras de Netanyahu al comandante de la interceptación israelí de esta nueva flotilla, según el comunicado que tiraron ellos también en la oficina.
Bueno, esto también tiene mucho de como estrategia comunicacional. Las flotillas salen, a veces hacen también transmisiones, buscan también llevar atención. La primera me acuerdo que se llamaba como All Eyes on Gaza, como todos los ojos, en Gaza, como estar al pendiente, llevar atención, además de la ayuda humanitaria. Y me acuerdo que la primera respuesta también en ese momento de Israel era mostrar que estaban bien. Como que difunden los videos de esa detención con activistas medioambientales y dicen, están bien, les dimos comida, les dimos agua, simplemente los estamos sacando de la ruta que buscaban. Claro, porque para ellos es como que ellos, la flotilla está cometiendo un delito. Claro, esa es la visión. Esa es la visión israelí de este caso. Turquía también, al igual que el Partido Comunista, acusó un acto de piratería en materia internacional. El Ministerio de Exteriores de Turquía indicó, esto sí, a través de un comunicado que condena la intervención de las fuerzas israelíes en aguas internacionales contra la flotilla Global Sumud, que pretende llevar ayuda humanitaria a Gaza. Intervención que representa un nuevo acto de piratería. A ver qué pasa, porque ya no es primera vez que esto ocurre y han habido en todas esas oportunidades algunos llamados también a quizás organizaciones, instancias internacionales a que se pronuncien más al respecto. Claro, son aguas internacionales. Claro, y pues hacen un llamado también a poner un fin inmediato a la intervención y liberar sin condiciones a los participantes de la flotilla. Eso es también en el ámbito internacional. Hay un rechazo de 10 países a todo esto que está ocurriendo. España, Turquía, Bangladesh, Brasil, Colombia, Indonesia, Jordania, Libia, Maldivas y Pakistán. Bien variado en términos también de regiones. En términos de regiones, sí, bien variado. Ellos son los que rechazan, pero esta mañana también se informó que la flotilla continúa rumbo a Gaza. Obviamente las que no han sido interceptadas, claro, serían 10. Va mermando la cantidad, pero siguen avanzando. Sí, y serían 10 las que continúan rumbo a Gaza en este momento. ¿Quieres que cambie de tema? ¿Qué ocurre? Pero sí, sigamos avanzando, porque se nos acaba el tiempo, pero está interesante este Sí, reporte. Está interesante y también conocer también cuál es el destino de los chilenos que fueron interceptados. Eso también es importante. Bueno, y Cancillería ya se puso un comunicado. Pero ahora te invito a que nos coloquemos en modo mundial. A ver, 2026. Sacamos las laminitas que Sacamos las laminitas que hay en esta radio. Hay bastante. Sí. Hay bastante. Van a tirar ahí los álbumes que tienen. Sí, por si quieren venir a cambiar también. Se sabe que aquí hay. A ver, hay una emoción total por ese hombre que ustedes ven en pantalla. Neymar. Va al Mundial. Es que va al Mundial y no sabes lo que fue en Brasil cuando Ancelotti menciona su nombre. Fue una celebración de punta a punta, de lado a lado. Se muestran celebraciones masivas porque la gente, obviamente, Brasil es un país demasiado futbolero, no es necesario describirlo más allá. Estaban siguiendo la transmisión de los convocados. Así como quien ve un partido claro. Y dice Neymar y salta, algarabía, cotillón, gritos. O sea, toda la gente quería que fuera Neymar. Y Neymar hizo su propia transmisión. Ah, él también estaba expectante. Él estaba expectante. Mira, yo no sé si estaba en su casa o en algún lugar, pero con mucha gente. Y estaban viendo la transmisión. Y cuando revisé el Instagram de Neymar y cuando lo nombran se pone a llorar. La gente también pero él también estaba sorprendido. O sea, ¿no habían conversado con él? Lo que o es como no estaba confirmado. Ya. No estaba confirmado. Ancelotti tuvo el misterio hasta el momento en el cual lo anunció. Porque antes sí había entregado unas palabras Ancelotti, el técnico de Brasil. Así como, claro, si lo convocamos, él es un jugador más como todos los otros jugadores. Primero tiene que rendir en la cancha, que él lo tenía que ver ahí. Y que es importante eso. Sin duda, es un mundial además. Obvio que sí. Que vaya lo mejor de Brasil. Pero por supuesto, pero sí Ancelotti fue bastante claro con Neymar. O sea, después de que lo mencionó, tuvo ahí unas palabras más o menos importantes. Sí, ¿quieres que te... A ver, ¿qué le dijo? Que te diga algunas? Mira, Ancelotti dice: es un jugador importante y será un jugador importante en esta Copa del Mundo. Tendrá la misma obligación que los otros 25. Puede que juegue o no. Puede que esté en el banquillo y entre. Eso es parte de lo que dice Ancelotti. O sea, no es como usted es una estrella, venga y va a jugar, como pasó alguna vez aquí, que decía, que juegue nomás, que juegue. ¿Qué tiempo aquí? Que juegue. Igual fueron buenos tiempos para la selección de acá. Pero mira, dijiste una palabra clave. Ancelotti dijo: no quiero estrellas, quiero jugadores que estén dispuestos a ayudar al equipo a ganar los partidos. Y como dato,
este va a ser el 4º mundial para Neymar, que se convirtió en la gran sorpresa de Ancelotti. 4º mundial. ¿Cuánto tiene Neymar ya? No, es joven Neymar. Es joven. Sí, para no, 4 sí, mundiales. Sí, joven. Bueno, 4º mundial de que Neymar. van a tomar los mundiales que nosotros también. No, bueno. Entonces, van a todos. Van a todos. Puede ser eso partiendo de esa base. Mira, y hay otra palabra más 34 que dijo Ancelotti. Quiero ser claro, limpio y honesto. Jugará si merece jugar. ¿Cachai? Como que lo llamó, que era como el anhelo de Neymar y Brasil completo. Pero ahora hay que ver si va a jugar o no. ¿Brasil en qué grupo está? En el C. Brasil, Marruecos, Haití y Escocia. Tiene muy buena chance. De Perdonándome. pasar. Sí, es que no, mira, Cota, y lo otro que yo creo que Brasil, a mi gusto, puedo llamarlo así, bajo mi criterio, va a jugar uno de los partidazos de lo que es la fase de grupo, el 13 de junio, su debut, Brasil-Marruecos. Entretenido. Brasil-Marruecos. Partidazo. 760.000 personas habían mirando la transmisión de Neymar. ¿Viste? No. Un montón de gente. Estaba mirando acá el Google Trends y efectivamente ayer cuando se hace el anuncio disparó el nombre de Neymar en las búsquedas. No, total. Bien impresionante. Total. Locura mundialera que hemos sentido nosotros en la distancia con los álbumes y las laminitas. Bueno, ellos lo sienten con la algarabía del fútbol real. Pero te puedo mencionar un personaje más. A ver, ¿qué más? Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo. Va al ¿También? mundial. Pero 41 años va a ser el capitán de la selección portuguesa. Y va a decir presente en Norteamérica para disputar, adivina, 6º mundial del bicho. Wow. Bueno, hay harta expectativa, pero él es un hombre también muy de harta... Hartamente, sí, hartamente. ¿no? Y disciplinado Y total. muy disciplinado y sin duda es un buen capitán. O sea, es una autoridad para el resto de los futbolistas. Puede ser sin duda un aporte más allá también de lo físico, aunque siempre se alaba lo bien físicamente que está. No, sí, no, y Portugal es candidato. ¿Cómo? Es un candidato. Es un candidato. Sí o sí. Vamos a ver qué ocurre con la fiebre mundialera, pero entretenido ahí la locura por Neymar. Sí, total. Que se desató ayer en Brasil, pero que se sintió también en otros lugares. Una figura reconocida a nivel internacional. Hoy estuvo entretenido este bloque, Anita. ¿Te gustó? Sí, me encantó.